Bien, Bea, muchas gracias por toda esta información. Ya son las 9 de la mañana, 25 minutos, y nos metemos en otros temas de la actualidad porque se siguen estudiando los efectos que tuvo la pandemia sobre los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Una investigación llevada adelante por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República, en conjunto con el movimiento LPEM, ha intentado dar respuestas a través de este trabajo, y para profundizar en el tema recibimos esta mañana a la arquitecta Lucía Bogliacini, miembro del CIEN, y a Alicia Di Bartolomeo, integrante de la mesa coordinadora del movimiento de familiares y residentes de establecimientos de larga estadía para personas mayores, los llamados LPEM. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿cuál es la intención? ¿Cómo surge hacer esta investigación, este trabajo? No sé quién arranca. Quizás te cuento un poco el marco del sí. CIEN y cómo se hizo el proyecto. El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la UDELAR es un centro que nuclea distintas disciplinas e investigadores de varias facultades y que está trabajando hace mucho tiempo en diversos temas de envejecimiento. Los cuidados y la perspectiva de derechos humanos es algo que se viene trabajando, y se tomó la decisión de analizar cómo fueron los cuidados durante la pandemia desde esa perspectiva. Entonces, a través de una cosa que le llamamos artículo 2 coloquialmente, pero es parte de la ley orgánica de la UDELAR, que en su artículo 2 dice que debemos encontrar los temas de interés de la sociedad. Los buscamos en la sociedad y nosotros los planteamos y intentamos que haya una comprensión pública de eso. Se genera un proyecto en el cual se hacen 3 grandes pasos. Primero se hace una revisión bibliográfica de lo que pasó en Uruguay, en Latinoamérica y en el mundo sobre cuidados. ¿Qué medidas se tomaron y cómo fueron esos cuidados a las personas mayores que estaban en establecimientos de larga estadía? Los establecimientos de larga estadía son los residenciales, lo que la gente le llama casa de salud. Casa de salud, erróneamente, ¿no? Palabras que ya no usamos más, pero son donde viven las personas mayores que tienen algún grado de dependencia. Primero se hizo una revisión bibliográfica y se entendió cómo estaba el mundo, digamos, en esto. Después de eso, se realizaron unos talleres de intervención con 3 tipos de participantes: familiares, por un lado, cuidadores, por el otro, y personas que estaban en las comisiones directivas o directores técnicos. Esos fueron talleres de intervención. Entonces se apuntaba a generar una reflexión crítica sobre el tema y también a recoger las experiencias de las personas durante la pandemia. Y por último, se eligen cuáles son los temas más relevantes para apuntar como sociedad, para mejorar los cuidados de acá en adelante, y se genera una campaña. Capaz, antes de contarte de la campaña, dejo que Alicia les cuente del movimiento, porque lo relevante fue que fueron investigadores de la UDELAR y el movimiento en conjunto quienes hicieron este proyecto. Ahí está. ¿Qué rol tuvo el movimiento? Bueno, justamente, el movimiento que nació en septiembre del 2020, en plena pandemia, nació al lado del CIEN, o sea, fue el CIEN quien acompañó el proceso de fundación del movimiento. Lógicamente que nuestro principal propósito es justamente promover un modelo de cuidados con foco en derechos, ¿sí? Entonces, ya de inicio tenemos un perfil muy distinto a otras organizaciones. Es un perfil donde el foco está en el conocimiento y en la producción de conocimiento para poder justamente brindarlo en nuestras diversas acciones hacia ese propósito fundamental. Y bueno, empezamos a trabajar desde el inicio, a presentarnos a varios proyectos de la academia, y bueno, tuvimos la suerte de que nos lo financiaran por la forma que tuvimos de plantearlo, y fue una verdad un precioso ejercicio conjunto de las dos organizaciones. Vayamos quizá a las principales conclusiones. Exactamente. A qué fue lo que más se resaltó luego de realizar este trabajo. Mirá, principalmente que todo este proceso generó un aumento enorme de la ansiedad, de la depresión y una disminución de las capacidades y de la realización de las actividades de la vida diaria. La vida cotidiana se modificó mucho, la pérdida de vínculo con sus familiares y sus seres queridos para las personas que vivían en los residenciales y en los hogares fue un impacto enorme para su salud, y los aislamientos que se tuvieron que generar
que todos los vivimos y que todos hicimos lo posible porque fueran lo más corto posible, y esto afectó no solo a los residentes, sino también a todos los trabajadores, ¿no? Fue un momento muy complicado, pero sin duda tuvo un impacto enorme para ellos. Entonces, por tratar de cuidarlos y de cuidar su vida biológica, muchas veces se generaron consecuencias no deseadas. El trabajo decidió apuntar a dos grandes pasos que son necesarios, que son cambios que tenemos que generar en largos plazos, pero que son necesarios dar ahora, porque en este momento los residenciales siguen ocupando en lo real y en todos nosotros que vamos a envejecer, un lugar no deseado. Y Eso debería quería ser un lugar justo- de vida colectiva deseada por todos nosotros. Para tener un contexto, ¿cuántos residenciales hay? ¿Cuántas personas están internadas? No sé si tienen el número exacto, pero aunque sea para tener una idea de la cantidad de personas de las cuales estamos hablando. Son más de 16.000 personas, casi 17.000, y son más o menos 1.200 residenciales y hogares. ¿Ah? A nivel país. A nivel país. ¿Qué cambios habría que implementar entonces? Porque mucho se dice también que podría haber otra pandemia en próximos años. No se trata de la se sabe, pandemia, ¿no? se trata de la vida cotidiana. Lo primero que hay que asegurarse es de respetar la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores que Uruguay ratifica en la ley 19.430. Eso es lo primero. Bueno, ahí ya sabemos Pensar que un la montón de persona ítems mayor, no fueron respetados en la pandemia. pero además tenés que pensar no solo en cuidarle la salud, sino en dejarlo desarrollarse, cuidarlo integralmente, ¿no? Es mucho más complejo que una mirada solo sanitaria, ¿no? Es una mirada social que tenés que dar. Eso es lo primero. Para hacer eso hay que generar un cambio en el modelo de cuidados. No hay duda. Que ¿Quién tenga debería una... liderar ese proceso? Y Es un proceso social, perdón, es un proceso social muy complejo, perdón. La concepción que se tiene de la vejez, esto es un ataque. Sí, dale, No tranquilo. pasa nada. ¿Tenés agua ahí? Sí, ya tomé. La concepción que tiene la sociedad de la vejez data de hace muchísimo tiempo, ¿sí? Es una concepción sanitaria, deficitaria. Entonces, lo primero que hay que hacer para ir trabajando esto es ir cambiando esa concepción. Es viendo justamente a la persona mayor integralmente. El cuidado integral. Acá el gran problema fue justamente el foco sanitario, el foco biológico. Como decía ella, la vida biológica. En detrimento del resto sumamente importante. Me quedo pensando, detectaron, más allá que el estudio enfoca particularmente a la pandemia, pero es algo que ya venía no respetándose y quizás se agudizó, porque al hablar de un cambio de modelo, Exacto. seguro estamos hablando de algo más profundo. Sin duda. Yo quiero decir que cuando no se respeta, no es que voluntariamente no se respete porque alguien le quiere hacer mal a otra persona. Es que no todos manejamos cuánto debemos cuidar determinados roles. ¿Me explico? No todos manejamos que existe la convención. Todos tendemos a homogeneizar a las personas mayores, a pensar que las personas que viven en un hogar son todas iguales, que todas tienen deterioro cognitivo y que todas tienen las mismas dificultades, entonces que yo tengo que hacer las cosas por ellas. En cambio, si yo, que soy insomne y me gusta cocinar, me voy a vivir a un residencial porque me quebré la cadera y porque me olvido del gas abierto, ¿sí? Sí. Lo que yo voy a querer es poder seguir mirando tele de noche y poder cocinarle a mis amigos una torta en Muy la lindo cocina. todo. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo hacemos? Porque después, Primero la sociedad tiene... también es Toda la razonable sociedad se entender tiene que que quien informar. organiza una casa con decenas de adultos mayores es difícil a cada uno llevarle el apunte por lo que le gusta. Es un trabajo o- sumamente largo, ¿sí? O sea, es un proceso de transformación, ¿sí? Nosotros desde el movimiento lo miramos en forma sistémica. La persona mayor en el centro y todos los actores, ¿sí? Acá no hay nadie que salga más importante o menos importante. La familia, los cuidadores, los distintos profesionales, los dueños. Todo, y la propia persona mayor que también tiene una concepción deficitaria. No todos no nos gusta generalizar, una concepción deficitaria de sí misma, ¿sí? Porque la sociedad la fue llevando a eso. Entonces, es un trabajo justamente. Este proceso, esto que hicimos, larga un proceso que ya el movimiento ya lo arrancó y el CIEN también hace mucho tiempo, trabajando con los distintos actores.
Nosotros, por ejemplo, desde el movimiento venimos trabajando con cuidadores, con profesionales, problematizando ¿sí? Las distintas prácticas de cuidado, hasta pequeñísimas prácticas. Por ejemplo, en uno de los talleres que tuvimos con los cuidadores, comentábamos, ¿ustedes de qué manera hubieran hecho las cosas diferentes hoy en perspectiva? Pequeñas acciones que hacían a la calidad, digamos, aunque fue un momento muy difícil, pero mejoraba la calidad de vida allí adentro. Entonces, es eso, ¿no? Es empezar a pensar las cosas de manera distinta. Es un proceso largo que nos va a llevar mucho tiempo, pero ya poniéndolo arriba de la mesa, justamente la campaña dice, para 17.000 personas en Uruguay, los LP son su casa, en tu casa, ¿qué cosas haces? Fundamentalmente, como decía Lucía, nosotros ahora el foco es la participación. Y la decisión participación es fundamental. de la propia persona que vive. Participar que para tenga tomar decisiones. Poder de decisión. Exactamente. Me quedo Ya pensando, lo tiene, existe la norma. en la norma, en el decreto, la comisión de participación. Es necesario que empiecen a funcionar con regularidad en todos. Pero la formación de toda la sociedad, de los cuidadores y de todas las personas que trabajan en eso, es esencial en esto. Me quedo pensando, ustedes comentaban de todo el estudio bibliográfico que hubo previo. En el mundo, ¿se tomó el mismo camino que en Uruguay o se tomaron medidas más contemplativas de lo que era la parte emocional? Se tomaron las mismas medidas en casi todo el mundo, pero sí cabe destacar que en Europa los comités de éticas y las personas que trabajan en la parte social adentro de estos espacios sí trabajaron a la par y sí ayudaron a resolver los problemas éticos de aislamiento. Esta persona está en el último tramo de su vida, tengo que dejar entrar a los familiares o no, cómo lo manejo, cómo generar actividades a pesar de las limitaciones de la pandemia. Y sí ayudaron al personal que estaba en esta situación de tomar decisiones que estaban encontradas, a los familiares. Entonces, lo colegiado de las decisiones en algunos lugares del mundo permitió estar todos más de acuerdo y además abrir las puertas antes. ¿Y qué Nosotros no recomendaciones? colegiamos las decisiones, Claro. fue una bajada. ¿Qué recomendaciones se hacen entonces en una perspectiva a futuro? Porque ustedes relevaron cuestiones, por ejemplo, de falta de espacios verdes, de características hasta físicas que dan cuenta simbólica del manejo del tema y de las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son, para que la gente se quede con cosas concretas, cuáles son esas recomendaciones que se deberían aplicar, además de la formación, de problematizar que sin lugar a dudas construye, ¿no? Pero bueno, para dar pasos también concretos, ¿cuáles son las líneas de trabajo? Las líneas de trabajo son, por un lado, seguir trabajando en la perspectiva de derechos humanos y en la integralidad, en el cambio de modelos de cuidados, cambiar la perspectiva, ¿no? Cómo va a ir, y después, sin duda, tratar de actualizar las normativas municipales con respecto a este tema para permitir que todos estos espacios que se construyan de acá para adelante y los que existen cumplan con determinadas condiciones que nos permiten seguir en sociedad aunque yo viva ahí. Y una cosa que quiero resaltar, esa pregunta que me hiciste sobre el que maneja el hogar, cómo hace para hacer todo esto que vos decís, de la misma manera que lo hace alguien que maneja una residencia de estudiantes. Haciendo que todos participen y generando espacios donde se puedan desarrollar prácticas saludables. Bien. Muchas gracias a los dos. Bueno, Gracias. muy amable, Muchas gracias. muchas gracias. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana, 39 minutos, 16 grados la temperatura.